¿Qué tal? Estamos en un nuevo programa de Convicciones y están con nosotros en esta ocasión la maestra Gabriela Barquetín, que es la directora del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana. También ella es la directora de la radio que tiene esa universidad, Ibero 90.9 FM, y ahora también defensora del público televidente en el caso del canal 22. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también está con nosotros Héctor Villarreal. Héctor Villarreal es el director del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio. Ha sido el director también de RTC, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, profesor de periodismo. Muchas gracias. Al contrario, Rubén, un gusto estar contigo. El tema que vamos a tratar hoy con los dos es en relación a los medios públicos. ¿Qué son los medios públicos? ¿Cuál es el desarrollo que existe en México de los medios públicos? ¿Qué tendríamos que hacer para fortalecer a los medios públicos? Sobre esto habremos de tratar en esta ocasión. Vamos a un corte, por favor. Nuestra Constitución política prevé que toda persona es libre de expresar y difundir sus pensamientos y sus opiniones. Sin embargo, esta libertad implica mucha responsabilidad social, ya que la contraparte de todo proceso de comunicación, la audiencia, también tiene el derecho de recibir información veraz e imparcial. En las sociedades modernas, el periodismo y los medios de comunicación de masas desempeñan un papel fundamental al difundir las noticias, las ideas y la cultura. Su función social es la de presentar fielmente los hechos, con veracidad e imparcialidad. También la de ofrecer un espacio equilibrado a todos los distintos intereses para el diálogo, el acuerdo y la concertación. Y finalmente, fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, cada medio es administrado por grupos sociales distintos, que perciben y difunden de diferente manera la realidad política, social, económica y cultural, y cuya influencia ideológica puede inducir a las masas a pensar y a actuar de una determinada forma. La información y la comunicación deben ser un bien común. No permitamos que los medios y los comunicadores sirvan como herramienta de propaganda y control social y político. Gabriela, tú como investigadora, como profesora, ¿qué son los medios públicos? Creo que hay mucha confusión, la gente no entiende bien qué son los medios públicos. ¿Qué son los medios públicos para ti? Sí, tienes toda la razón, hay una gran confusión porque además en el caso de México en realidad los medios públicos se confunde o abarcan un montón de cosas, medios de Estado, medios universitarios, medios culturales. En realidad, la definición de medios públicos tendría que ver con aquellos medios de comunicación, normalmente medios electrónicos, radio y televisión, que tienen, digamos, fondos públicos para su operación. Eso ya es un problema, pero que tienen fondos públicos para su operación y que además su interés es precisamente lo público, ¿sí? Entonces viene desde su origen y su interés. Pero esta definición es sumamente complicada y en el caso de México todavía es mucho más complicada porque hay medios como por ejemplo el que yo dirijo, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, que no recibe fondos públicos. Entonces alguien diría, entonces no eres un medio público. Nosotros lo que hemos tratado de definir son más bien medios de interés público, en donde se descarta o se elimina la condición de que el financiamiento tenga que venir de fondos públicos, sino que en realidad son medios cuyo interés no es la comercialización de sus contenidos, sino atender precisamente aquello que sea de interés de lo público, que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo cultural. Por lo tanto, ahí es donde se engloban los medios que son medios educativos, medios culturales, medios universitarios, y ahí sí podrían entrar también los medios que son más bien de Estado. Entonces, digamos, yo lo pondría como una definición más amplia y trataría de quitar el tema del financiamiento público, porque si no, insisto, se reduce y habría un grupo de medios de comunicación electrónicos que quedarían fuera, que no son medios comerciales, pero que entonces tampoco entrarían en esta definición de medios públicos. Héctor, ¿tú cómo lo defines?
Mira, yo creo que, estando de acuerdo con Gabriela, creo que hay un antecedente esencial. Desde la perspectiva del Estado, hay como dos funciones muy claras en relación con el servicio de radio y televisión. Una que es regular el servicio y otra que sería prestar de manera directa el servicio. En el caso de México, nuestro servicio en un sentido amplio de radio y televisión está marcado porque desde el origen el Estado tomó la determinación de concesionar prácticamente todo la prestación del servicio. Se quedó con la función reguladora, pero concesionó a particulares la mayor parte de lo que es la prestación del servicio, quienes podían hacerlo a cambio de poder tener una expectativa de lucro o de beneficio económico con ello. Eso es muy diferente de lo que ha pasado en otros países, particularmente en Europa o en democracias hoy por hoy más consolidadas, donde en sus orígenes de la radio y la televisión el Estado tomó la decisión de prestar de manera directa el servicio. Y más bien fue después cuando decidió ir concesionando algunas partes del espectro a particulares para que complementaran el servicio que tenía un carácter, digamos, de Estado. Nosotros nos encontramos a finales de los 70s, principios de los 80s, con tal vez una revisión en aquel momento del Estado mexicano que dice, bueno, vamos a crear algunas entidades para que asuman esta función de prestación del servicio de manera directa y entonces hagamos un complemento a la radio y la televisión comercial, que para entonces ya eran consorcios, empresas y grupos francamente muy consolidados. Sin embargo, se quedó hasta el momento todavía en ejercicios pequeños y Mevisión después dejó de ser una entidad pública, volvió al esquema de ser un particular el que operara esos canales de televisión. En el caso de la radio quedó el IMER, que hoy estamos a cargo del instituto, y en fin, una serie de entidades aisladas con naturalezas jurídicas absolutamente diversas. Hay algunas cuyos permisos para la operación están asignados a entidades como dependencias federales, otras a gobiernos estatales, a una gran diversidad de actores. Entonces creo que lo que define en una palabra muy clara la comunicación de servicio público en México es la diversidad, la heterogeneidad, la falta de una sola política que haya integrado como en un gran plan nacional lo que debía de haber sido la comunicación de servicio público, que conviviera con la comunicación concesionada o con fines comerciales o mercantiles, que entre paréntesis lo ideal es que convivan ambas y se complementen y se fortalezcan, cada quien se haga cargo de su tarea. En el caso de México es esa diversidad, esa heterogeneidad la que nos distingue y la que nos pone en un reto importante, porque de lo que sí no me queda la menor duda es de que la consolidación de valores democráticos en el país pasa por una oferta de comunicación que responda a este propósito, al propósito de servir a la gente, de cumplir una función de interés público que no pasa por el tamiz de lo mercantil, de lo comercial, de conseguir rating para vender espacios. Y podríamos ver una primera definición. Existen medios públicos y existen medios privados. En los medios públicos no es el lucro el interés fundamental. En los medios privados, independiente del servicio que puedan ofrecer, hay un interés comercial directo con la prestación de ese servicio. Y podríamos después tratar de analizar a lo que hemos dicho. En los medios públicos hay los medios, dentro de los medios públicos están los medios de Estado, que son regenteados directamente por el gobierno, y otros servicios que los ofrecen las universidades, algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen algunas estaciones, y esa sería una primera definición. Vamos a hacer un corte, vamos a la siguiente cápsula, por favor. Informar lo que pasa, por ejemplo, en casos políticos, no irse por lo que a ellos les conviene, sino que decir lo que en realidad pasa. Entretener a la gente, no como cargarlos de información. Pues de dar un buen ejemplo a los jóvenes, de dar valores que los cuales ya se están perdiendo en la sociedad de hoy en día. En el sentido de informar a la sociedad, sí lo tienen. Sin embargo, es muy difícil dar notas siendo objetivo porque no puede ser imparcial. Pues intentar mejorar de alguna forma a la sociedad, finalmente son los que tienen el poder.
Regresamos. Gabriela, nuestro desarrollo, esto que hemos llamado medios públicos, que hemos hecho la distinción que dentro de los medios públicos hay medios de gobierno y, digamos así, medios comunitarios, nuestro desarrollo en relación con otros países. Bueno, en realidad habría que decir, por supuesto, frente a qué países, pero digamos a los que más han trabajado el tema de los medios públicos, por supuesto estamos muy atrasados. Y estamos muy atrasados por lo que comentaba Héctor hace rato. La propia indefinición de lo que son los medios públicos, que en realidad más bien se había dividido en esta parte como permisionada, cultural, versus el mundo comercial. Esta indefinición es la que nos tiene un poco donde estamos. Hoy hay una serie de medios de comunicación en México, medios electrónicos, que se inscriben en este mundo de lo público, que han tratado de redefinirse y de realmente enfocarse a este servicio de interés público, insisto, pero no todos. O sea, todavía en el país tenemos un atraso importante en la propia definición de lo que estamos pensando como medios públicos. Es cierto, ha existido N cantidad de congresos, los propios medios públicos, digamos, han hecho un esfuerzo por presentar una definición de lo que son, pero sí tenemos un atraso importante. Y un atraso que además, y ahí, bueno, Héctor y yo lo hemos comentado también en otras ocasiones, hay que ser también muy autocríticos, que los medios públicos en general, durante mucho tiempo también se olvidaban un poco de la audiencia. Esta confusión a veces de que eran medios de Estado, que muchas veces sean los medios, siguen siendo en ocasión los medios del gobierno del Estado, por ejemplo, y entonces por lo tanto están al servicio de lo que el gobernador necesite, en turno necesite y demás. Todo esto, la verdad es que trajo consigo un retraso importante en muchas cosas, en el desarrollo de nuevos lenguajes de comunicación, en realmente trabajar en la creación de audiencias. Como medio de comunicación tú tienes que crear tus audiencias y durante mucho tiempo estos medios, hasta la fecha en muchas ocasiones, no hay una atención a las audiencias, no hay una atención a realmente a aquella persona a la que le estás tú hablando. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer en este sentido, en donde a veces pareciera que hablar de nuevos contenidos, nuevos formatos, insisto, incluso nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y sobre todo atención y creación de audiencias, pareciera a veces todavía un pecado cuando lo tocamos con los medios públicos, porque pareciera, entonces te estás pareciendo a los medios comerciales. Y bueno, yo creo que ahí nos falta un debate mucho más honesto, en donde uno tiene que decir, bueno, no tiene sentido existir si no me están viendo, claro, si no me están escuchando. Si no otra público. Cosa es que solamente quiera que me veas y me escuches. Pero si nadie me está viendo, nadie me está escuchando, pues tampoco tiene mucho sentido que existamos, ¿no? Para ti, países así como ejemplo de lo que podríamos, cada país es cada país, pero que pudiera ser como algo a buscar, a tratar de ser como eso. Me parece que claramente en Europa es donde están los modelos de medios públicos más desarrollados, Inglaterra, Alemania, Francia. Hay en España, por ejemplo, regiones como Cataluña que tienen infraestructuras de comunicación y también en otra de regulación o corregulación, autorregulación y regulación que son muy interesantes y que favorecen el cumplimiento de la función social o la prestación de los servicios públicos que atañen a los medios. Pero sí me parece que justamente al pensarlo desde la perspectiva de países nos lleva a lo que dice Gabriela. No podemos importarlo. Yo he oído mucho, correcto, a propósito de los medios públicos mexicanos, dos cosas que llaman la atención. Una, bueno, pues vamos por el modelo como lo tienen la BBC en Gran Bretaña, pues entonces también hay que traer el Big Ben y el Parlamento y todo, porque no tenemos esas audiencias, esos públicos, esa infraestructura, ni esa sociedad que esté esperando exactamente un producto con esas características. No podemos obviar ni pasar por alto nuestras marcas históricas, de dónde venimos, el tipo de servicio de radio y televisión, lo que la audiencia espera, a lo que está acostumbrada. Construir audiencias no solamente puede ser una decisión desde los medios. Audiencias es público, ¿verdad? Público. Es tener público. Tiene que haber una política de educación integral que vaya de la mano con la que los medios de servicio público estén haciendo para que el fomento a la lectura, la elevación de los estándares de calidad de la educación, el acceso a otras fuentes de información vaya junto con los contenidos que los medios deben de proponer. Hace poco en alguna reunión alguien decía que los medios públicos se podían un poco definir porque son los medios que están con las mejores causas de México. Pues, ¿cuáles son esas? O sea, así como que las mejores causas de México, pues habría que saber qué es lo que la gente espera. Cuando hablamos en el Instituto Mexicano de la Radio, hace poco tuvimos un debate, pues una discusión, porque queríamos nosotros elevar el rating de nuestra oferta propiamente periodística. Y nos decían que eso era
pues prácticamente corromperla, porque entonces ya nos interesaba el rating. Se llegó a hablar de que íbamos a privatizar el IMER y nada más lejano a eso. El rating, como otros indicadores, me parece que es uno más, pero que es pertinente para cualquier modelo de comunicación público o privado. Nuestro objetivo central no es el rating, pero tampoco podemos olvidarlo como un indicador relevante. Claro. Entonces, creo que sí va completamente de la mano la construcción de políticas públicas en donde los medios de comunicación de servicio público encuentren un vínculo y encuentren un canal también. ¿Hacia dónde ir? ¿Qué tendríamos que superar los medios públicos de México en este momento, si quisiéramos transformarlos? Bueno, evidentemente hay trabas también en lo legal y por supuesto pues veremos cómo se va desarrollando todo este debate sobre la ley de radio y televisión y de telecomunicaciones, porque también tiene un impacto. Entonces, bueno, ahí hay un tema legal que es más amplio y es más complejo, pero que hay que trabajar. Pero yo me iría más a una traba casi de definición, de autodefinición y de concepción. Es decir, los medios públicos tendrían que asumirse como tales, desde su propia definición, pues, tendrían que reconocer su necesaria vocación hacia el público, no hacia aquel que les está financiando, que eso de veras es muy importante. Mi vocación tiene que ser hacia el público, no hacia el que me está financiando, y apostarle a lo que este país necesita, que es pues una pluralidad de voces, apostar por una cultura del debate, apostar por digamos, la integración de voces de diferente índole, es decir, todo aquello que los medios comerciales por diferentes motivos no hacen y que los medios públicos sí tendrían que hacer. La experimentación artística, toda la parte, digamos, en general cultural y educativa, pero pluralidad ideológica. Pluralidad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, que realmente el tejido social que se conforma de esta pluralidad de voces esté representado en estos medios y que los medios, insisto, reconozcan su vocación con el público. Ese trabajo todavía nos falta por hacer, porque sí es un trabajo, insisto, de autorreconocimiento como una entidad de servicio público, independientemente de que, por supuesto, hay asuntos que tienen que ver con el financiamiento, con la posibilidad de comercializar. Todo eso tendrá que revisarse en la ley, pero creo que hay un asunto mucho más esencial que todavía tenemos que trabajar en él. Vamos ahora a una cápsula, a un corte, a escuchar la voz del público. Se dan muchas tendencias, tanto políticas como que obedecen a sus propios intereses. Informan la realidad en base a hechos objetivos y no son tan subjetivos diciendo lo que ellos piensan. Su opinión siempre va muy intrínseca en lo que comentan. La mayoría de las veces piensan más como de a ver qué atrae más a las personas. Por el momento no, o sea, la lucha que tiene entre televisoras, entre muchas otras cosas, no les permiten ser objetivos. Pierden el objetivo, a ellos ya lo único que les importa es vender o obtener más mercado. Regresamos. Héctor, ¿cuál es el servicio? ¿Qué es lo que el medio público debe ofrecerle a los ciudadanos? Pues mira, Rubén, yo creo que ciertamente esta empatía, esta cercanía con las necesidades específicas de comunicación que el público tiene y que naturalmente desde una perspectiva de comunicación comercial es muy difícil que se le puedan ofrecer o que sean soluciones que puedan tener. Yo creo que una de las definiciones esenciales que los medios públicos deben tomar es ver al público no como consumidores, sino como ciudadanos, como personas. Verlos no desde la perspectiva de su cantidad, no importa que te vea mucha gente, sino que te vean las personas relevantes, aunque sean minoritarias como grupo de la sociedad, pero con necesidades de comunicación con un medio público